Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la inflación y la canasta familiar a nivel microeconómico. Bueno, como primer tema tenemos la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía. Se ha definido como aquella que origina una serie de efectos negativos sobre determinados agentes económicos, como lo son trabajadores, ahorristas o rentistas. Los cambios en la inflación tienen un efecto importante sobre los mercados financieros, ya que influyen en el poder adquisitivo y pueden llegar a provocar un cambio en la política monetaria de un banco central. Ahora bien, los bancos centrales son los encargados de mantener la estabilidad de la inflación y a su vez de supervisarla. En el caso de Colombia, el director del DANE indicó que la inflación anualizada para abril alcanzó el 9.23%, mientras que el índice de precios al consumidor alcanzó el 1.25%. Y en lo corrido del 2022 es visualizada como la más alta en estos últimos 21 años. Finalmente, la inflación suele ser medida usando un índice de precios al consumidor que permite conocer el coste de una cesta de bienes y servicios al consumo. Bueno, seguimos con la canasta familiar. Normalmente cuando hablamos de la canasta familiar, esta se suele confundir con la canasta básica de alimentos. Sin embargo, pues estos dos conceptos son diferentes. La canasta básica hace referencia al conjunto de alimentos de primera necesidad que es posible adquirir con un salario mínimo por una familia colombiana. Entonces, ¿qué es la canasta familiar? Según el DANE, la entidad encargada de calcular los diferentes índices de precios se define como el conjunto de bienes y servicios que cualquier familia colombiana adquiere de forma habitual. Es decir, si en la mayoría de los hogares del país compran tocino, este producto hará parte de la canasta familiar. En ella no solo se incluye alimentos como nombramos anteriormente, sino también artículos de primera necesidad. También se encuentran estos productos, servicios y otras categorías de las cuales ya mencionaremos. De acuerdo con el DANE, se registra el precio de los 443 artículos de la canasta. Para esto se visitan diferentes canales de distribución en 38 ciudades del país, en donde los colombianos adquieren estos bienes o servicios. Según esto, ya no se hacen 9 grupos, sino 12 divisiones de gasto, las cuales son 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas. 2. Bebidas alcohólicas y tabacos. 3. Prendas de vestir y calzado. 4. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros. 5. Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda. 6. Salud. 7. Transporte. 8. Información y comunicación. 9. Recreación y cultura. 10. Educación. 11. Restaurantes y hoteles. 12. Bienes y servicios. Seguimos con los productos que salen y entran. Según esto, vemos como algunos de los productos de estas categorías empiezan a salir. Por ejemplo, sale el arroz integral, la fécula de maíz y en cambio entra la carne molida de res, entra queso mozzarella y también para el hogar estos servicios de streaming como lo es Netflix, Amazon y HBO. En educación, por ejemplo, entran los derechos de grado y cursos de inglés. ¿Cada cuánto se realiza esto? Esto se realiza en un periodo de 10 años, donde el último fue realizado en el año 2016 y 2017 por medio de una encuesta. Pero se estarán preguntando ¿para qué sirve la canasta familiar? La respuesta es simple, ya que la base utilizada por el DANE para hacer el seguimiento periódico de precios y gracias a esta canasta es posible calcular los índices de precios del consumidor, el IPC, y el del productor, IPP. Los productos y servicios que componen la canasta familiar. De esta manera, la forma en que la inflación afecta a la canasta familiar es haciendo que los precios de aquellos bienes y servicios se eleven, siendo así en la mayoría de los casos difíciles de costear para la clase baja y media. Lo que está pasando recientemente en Colombia, en el mes de abril se dio un incremento del 1,25% en los precios de los servicios y productos básicos del consumo diario del colombiano. Además de esto, agregamos que, tomando en cuenta la alza de precios durante los últimos 12 meses del incremento, fue de 9,23%, siendo este uno de los incrementos más altos en la historia de Colombia durante los últimos 21 años. Finalmente, la canasta familiar es un punto clave para la economía y el entendimiento de los hábitos de consumo de los colombianos. Un cambio en ella implica cambio en los hábitos, en la demanda y en el gasto de los hogares.
Hola, soy Joel y ahora vamos a continuar con el índice de precios al consumidor. Este principalmente es un índice económico de valoración y de variación de precios. Cada uno de estos es respecto al costo del conjunto de bienes, es decir, la canasta familiar. Una encuesta trimestral es lo que asegura que no se varíen ni se editen la información de dichas encuestas. Y estas encuestas son hechas para conocer y sobre todo saber cuál es el precio total de la canasta familiar. Como tal, el IPC tiene 3 puntos: la medición de la variación, la comparación y la situación, es decir, plantear y proyectar estos resultados hacia la situación actual del país. La confiabilidad de los datos es una encuesta anónima, quiere decir que se guardan como tal los datos y no se exponen ni se evitan. Por último, el gasto de la canasta familiar es un gasto promedio que tienen todas las familias en el país. Ahora hablaremos sobre los agentes que impulsan la inflación, entendida como la variación o el encarecimiento sostenido del precio de un factor productivo durante un periodo de tiempo determinado que genera efectos negativos tanto en los demás factores como en la misma economía de un país. Para este análisis se tuvieron en cuenta tanto los agentes de la economía como su retribución, como lo son las familias en cuanto a mano de obra y salarios, las empresas por el capital y la rentabilidad o utilidad que éste les genera, y el gobierno como generador del gasto para beneficio del país y los impuestos. La inflación es una variable que merece especial atención en el control de la misma, ya que las consecuencias del mal manejo pueden desestabilizar el sano comportamiento de la economía. Teniendo en cuenta esto, la inflación es estimulada generalmente en 3 escenarios. Primero, por el incremento en la demanda. Aquí se generan cambios en la economía que aumentan la demanda y la oferta no logra reaccionar al mismo tiempo, con lo cual se provoca un incremento en los precios. El consumo de las familias incrementa, hay un mayor flujo de dinero en circulación. Las tasas de interés bajan, desestimulando el ahorro de las familias y estimulando el consumo de créditos. Las familias están dispuestas a pagar más por los mismos bienes. Por su parte, las empresas aumentan los precios por el exceso de demanda, con lo cual venden el mismo nivel de producción, pero sus ganancias incrementan. Segundo, por incremento en los costos de producción. En este escenario se parte de la base de que las empresas aumentan los precios en busca de mantener su nivel de ingresos y ganancias. El incremento en los costos de producción de las empresas que las obligan al aumento de los precios puede darse por el encarecimiento de las materias primas, por el aumento de los impuestos o la subida de los salarios. Tercero, por incremento en los gastos del gobierno y la política monetaria. En este contexto, los ingresos del gobierno están sustentados en su gran mayoría sobre los impuestos que pagan las familias y las empresas de una economía. Adicionalmente a esto, el gobierno debe garantizar un equilibrio a partir de la implementación de una política monetaria coherente tanto con la demanda como con la oferta de dicha economía. Un incremento en los gastos del gobierno provoca el aumento en los impuestos, que afectarán tanto a las familias como a las empresas, en el sentido de un menor poder adquisitivo para las familias y un incremento en los precios de los bienes y servicios que producen las empresas. Se desestimula el consumo, el ahorro y la inversión. Una política monetaria que reduzca en el mercado la disponibilidad de dinero provocará un aumento en el costo del capital, como son las tasas de interés, que afectará tanto a las empresas como a las familias que se encuentran endeudadas, toda vez que las empresas tendrán que aumentar sus precios para mantener sus ingresos y ganancias y la posibilidad de pagar estos créditos. Asimismo, las familias buscarán mayores ingresos salariales para mantener el consumo de bienes y servicios básicos y el cumplimiento en el pago de dichos créditos. Para finalizar, los controles adecuados a los niveles de precios que se establezcan en la búsqueda de un sano equilibrio para la dinámica económica de un país propiciarán la estabilidad y el crecimiento productivo de este. Ok, ahora vamos a hablar de las consecuencias, pero para hablar de estas tenemos que tener 2 términos bastante claros. Uno es la oferta y otro la demanda. Ok,
Cuando hablamos de demanda, nos referimos como a esta cantidad de un bien o servicio que pues, los consumidores exigen, mientras que la oferta es lo que está dispuesto la productora a ofrecer. Ya teniendo todo esto claro, supondríamos que entendimos la inflación. Pero, ¿qué pasa con la inflación y qué consecuencias trae? Bueno, en primera instancia, el precio de los bienes y servicios va a tender a aumentar. Sin embargo, la moneda se va a despreciar. Y de esta forma, el poder adquisitivo de los consumidores y el pueblo va a bajar. Aunque pues el salario va a aumentar, el valor real de este no va a ser menor, pero pues para esto va a tomar un poco de tiempo. Pero los consumidores no van a ver esto y como siguen recibiendo dinero, van a querer seguir gastando ese dinero. Y hay bastante dinero circulando entre la compra-venta, pues eventualmente todo subirá de precio y como la moneda pierde valor, pues como ya lo mencioné, también lo hará el poder adquisitivo. Pero no todo es malo, ya que digamos que en exportaciones el país va a ser bastante renombrado, ya que para el exterior la moneda va a ser demasiado barata.